What's up, homies? Bienvenidos a Hablando con Gracia. Mi nombre es Luis. Mi nombre es Antonio. Y este es un nuevo podcast, el primer capítulo que nosotros estamos desarrollando sobre lo que es la consejería a los jóvenes o cualquier persona que nos esté mirando ahorita, watchando, como dicen los pochos de aquí de Los Ángeles. Y pues más que nada el día de hoy tenemos un tema que los dos pasamos por esa situación en algún punto de nuestra vida. Y pues sabemos que es un tema que el día de hoy se ha ido expandiendo día tras día, ha crecido en las calles, en la juventud, incluso en los adultos. Y pues hoy queremos tratar un poco sobre ese tema, y ese tema es la drogadicción. La drogadicción, que algo que ahorita en estos tiempos está como aumentando más en los jóvenes. Miramos no va a nombrar, pero hay muchos, ustedes conocen, o sea, todos conocemos qué clase de drogas hay. Sí se puede decir cerveza, ¿no? Por Sí, eso sí, la cerveza. Esa es la que, más bien yo creo que es como la clave Cigarro también. El cigarro también, que te atrae a los demás. Y como está diciendo Tony, estamos nosotros intentando alcanzar a la juventud para que si no has hecho drogas, no lo hagas. O si lo estás haciendo, de poderte sacar de ese hoyo. Si no nosotros, sino Dios Altísimo. Lo único que vamos a hacer nosotros es darte una pequeña guía para que tú puedas comenzar, porque ciertamente ambos que pasamos por esa situación es difícil a veces encontrar el camino, es difícil volver a Dios, es difícil buscar a quien nos restaure por diferentes motivos, ¿no? Entonces lo que nosotros pretendemos hacer el día de hoy es que esto te sirva como una guía, que te sirva como ese primer peldaño para que tú puedas brincar de esa adicción que te ata, estés dentro de la iglesia o estés fuera de la iglesia, que puedas alcanzar eso. Sí, porque si estás dentro de la iglesia, te sientes como un hipócrita, porque estás yendo a la iglesia, estás sirviendo a Dios, pero a la misma vez estás cayendo en ese pecado de consumir drogas. Y la cosa es la raíz de cual muchos consumen droga, no es el problema, sino es tratando de buscar una solución. Y buscamos en otros lugares, más en el lugar más importante, en el altar, con Dios, es donde realmente tenemos que poner nuestra mirada y buscar en Él, refugiarnos en Él. Así es, y vamos a ver primero qué dice la Biblia sobre las adicciones o sobre el pecado como tal. También vamos a ver, hay un punto general tal vez del pecado, y pues entendemos que el pecado pues nos esclaviza. ¿Sí? El pecado nos esclaviza, y eso tengo aquí un versículo, déjalo busco bien rapidín, dice... No lo encuentro. Yo tengo también uno, Juan 8:34, Sí. que dice, eran palabras de Jesús que dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y ciertamente, todos somos pecadores, hay que aclarar ese punto, porque no estamos aquí para juzgar ni señalar. Luis y yo tenemos nuestras fallas, seguimos fallando día tras día, pero intentamos alcanzar y parecernos día tras día a ese varón perfecto que es Cristo. Sí, entonces, ya ahora que entendemos que el pecado como tal, lo que es la drogadicción, también te esclaviza, vamos a empezar a desarrollar estos puntos cada vez más. ¿Y en qué forma te esclaviza? ¿Qué tú dirás? Como cuando yo estaba bajo la influencia, primeramente era la mente. Primeramente era con tu mente, empieza con tu mente, porque cuando lo haces, te sientes bien en el momento. Te hace relajar, dependiendo qué clase de droga es lo que haces. Pero te hace sentir de un modo, cambia tu ánimo. Así es. Pero por un momento. Exacto. Y puede ser con amigos, amistades, que sales y al principio está bien, sales y hablas con una morra, si eres una muchacha, hablas con un muchacho y andan ahí cotorreando, y de ahí se empieza a aumentar más ese puede decir ese hoyo, te vas escarbando tú mismo en ese hoyo, te vas metiendo más y más a ese hoyo,
empieza con una, después con otra clase. Y va aumentando. Y va aumentando y después ya no encuentra salida. Y es que el problema de esto es que pensamos que lo podemos controlar. Pero sin darnos cuenta, como mencionaba Luis, vamos escarbando en ese hoyo. Sin darnos cuenta día tras día, las drogas nos empiezan a controlar a nosotros. Y siempre empezamos con eso de que, yo consumo, pero porque me gusta la sensación, pero yo la controlo. Pero sin darte cuenta, día tras día, vas hundiéndote, vas escarbando tu mismo hoyo y sin darte cuenta, cuando volteas hacia arriba, ya es muy profundo y ya no puedes regresar, o al menos así se siente esa sensación de ya no poder regresar al inicio. De que estás muerto en vida, no puedes vivir sin ella al principio, porque yo también me acuerdo en unos tiempos que le decía a mis amigos, el alcohol no me controla, yo controlo el alcohol. Ajá. Y en un momento sí, yo cuando decía no, pero en un momento cuando entró el otro vicio, y entró el otro vicio, y entró el otro vicio, y en vez de ya ser sociable, porque yo antes era muy sociable, yo antes salía y, ay, ¿qué onda? Así, esa. Pero cuando ya estaba en ese hoyo, ya quería estar yo solo, ya no quería apartar. Uh-huh. Ya las amistades ya no eran los mismos, eran otras personas que hacían cosas más graves, cosas más. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Pues regresamos a lo que dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia de la adicción? Dice que hay que mantenernos sobrios. Uh-huh. Hay que mantenernos con la luz encendida de nosotros. Pero las drogas apagan esa luz. ¿Cómo se dice en español? Cuando te duerme. Duerme tu sentir, tu corazón, tu mente. Ya no eres tan listo como antes. Y también otra cosa que dice, que se me hace interesante, es que en la palabra, la hechicería, uh-huh, en el griego es farmaquía, uh-huh, que viene siendo donde agarramos la palabra farmacia. Uh-huh. En una forma, cuando hacen esas drogas y cambian los químicos, están haciendo un tipo de hechicería. Uh-huh. Y esa hechicería te agarra, te esclaviza. Uh-huh. Te esclaviza, como dices, tú mismo te estás poniendo esas ataduras, esas cadenas que se hace difícil de romper, que tú mismo no vas a poder romper. Si no es por Dios que te libere, por la sangre de Jesucristo que nos hace libre de eso, pero también con nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. Sí, y de hecho es a lo que queremos llegar, o sea, que Dios quiere realmente libertarnos de todo pecado, de toda esclavitud. Y quiero leer ahí mismo donde lo había leído, que dice Jesús hablando, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero me encanta lo que dice el 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es de lo que te queremos hablar, no enfocándonos en el problema, sino enfocándonos más en la solución, que ese es Cristo. That's right. O sea, queremos enfocarnos en eso y que tú puedas tener ese encuentro con Él y que todo lo que estás viviendo ahora, o si estás en proceso de salir de eso, o sea, de traerte esa esperanza de que puedes y lo puedes lograr. Nosotros somos el vivo ejemplo de que se puede, porque como decía Luis, estuvimos en algún punto en ese hoyo, pero el día de hoy estamos aquí al frente contigo, nerviosos, no sabemos cómo llevarlo, pero intentamos hacerlo porque nos interesa tu alma, nos interesa que tú puedas conocer a Dios y que Dios pueda traer esa verdadera libertad a tu vida. Y nosotros sabemos qué tan difícil es, como dijo, salir de ese hoyo, salir de esa oscuridad. Pero la luz de Cristo Jesús es el que nos sacó de ese hoyo. Y como dijo, de estar firmes en la libertad. Dice en Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí dice, no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y muchas veces hacemos eso. Dice también en la palabra, y no me acuerdo el versículo, que a veces los humanos nosotros regresamos al vómito. Como los perros regresan al vómito, nosotros regresamos al pecado. Personalmente, yo cuando en el principio, cuando el Señor me libró de la drogadicción, todavía en mi cuerpo sentía el sentir de hacerlo otra vez. Por mucho tiempo se tenía ese yo ya no lo hacía, ya estaba libre, estaba clean, sober, pero
pero todavía de repente me entraban como esos ataques esa sensación, la ansiedad. Esa ansiedad que da. Que una vez más, no, pues ya tengo 3 años, 4 años, 5 años que no lo hago, pero esas mentiras de Satanás que otra vez te quiere atraer. Nuevamente. Y es que ciertamente, y lo hablo desde mi experiencia, algo que pasa, como lo mencionaba Luis, es complicado el poder soltarse de eso, es complicado el poder romper las cadenas y todo eso. Y Satanás dice que está como ladrón. Se los voy a leer, que ahí es en Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y así está Satanás, o sea, buscándonos destruir, está buscando matarnos, alejarnos de Dios, del propósito que Dios tiene en nosotros. Y muchas de las ocasiones, por ejemplo en mi caso, yo en mi vida cristiana, yo tengo 7 años siendo cristiano, en algún punto de estos 7 años he tenido recaídas en las drogas. O sea, he vuelto a caer y pues hasta cierto punto puedo llegar a comprender a la gente que cae o que está luchando contra eso, porque a veces nos sentimos juzgados también, ¿no? Entonces entendemos la complejidad de esto, del salir de las drogas, el volverse a levantar, la sensación de ansiedad que a veces se siente, o cuando ves a gente tomando o drogándose. O sea, el simple hecho a veces de verlo causa en ti un impacto negativo. Digo negativo porque quieres volver a lo mismo, a lo ¿no? mismo, quieres regresar y sí, y eso también es algo muy importante. Si te apartaste de las drogas y estás limpio y regresas otra vez, se te va a hacer más difícil salir otra vez. Claro. Es como que si te agarra otra vez doble gancho y quieres tú ya estaba libre, porque dijiste ya uno mismo se engaña en la forma de que uno piensa, no, pues ya me libré una vez, ya dejé las drogas, puedo hacerlo otra vez. Puedo volver a hacer. Pero no sabes qué tan astuto es Satanás que cuando caes después, como ahorita, hay muchas cosas, muchas ya le están echando más cosas que aún hace más potente las drogas, que te agarran más fuerte. Que te atraen. Que te atraen y te tumban más rápido de que la primera vez. Así es. Y esto nos lleva también a otro punto, Luis, ¿qué es lo que lleva a muchos jóvenes a caer en la drogadicción? Yo creo que hay muchas cosas que podemos mencionar, como la falta de identidad, un vacío espiritual, la presión de las amistades, traumas de la niñez. De la niñez. O como también dijiste, presión de las amistades, porque no quiero que... Pues, no quiero ser el único que no lo hace. Ajá, sí, claro. Y suele pasar, yo creo que de las recaídas que tuve ya en este tiempo, ya no hablo de hace pocos años atrás, fue precisamente por la presión de las amistades. Sí. O sea, iba a una fiesta y yo decía como cristiano, no pasa nada, al cabo ya no voy a caer, ya estoy firme, y como dice la palabra, el que quiera estar firme, vea que no resbale. Entonces, estando ahí con las amistades y, toma una cerveza, al cabo una no es ninguna. Y ya está, es interesante porque hasta sacan la Biblia. ¿A poco Jesús no tomó vino? O ¿a poco... Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino. Y se agarran. Y hasta no saben la Biblia, pero eso sí lo saben. Entonces, uno empieza a ceder ante esas situaciones y es cuando uno vuelve a caer y vuelve a recaer. Yeah. Y muchas de las veces estas amistades, cuando vuelves a tener esa recaída, se alejan de ti porque no quieren batallar contigo, no quieren ver cómo te pones y simplemente se alejan. Y fueron los que te iniciaron. Iniciaron nuevamente. Y eso es curioso porque la primera vez que yo consumí droga, tenía 16, 17 años. Ajá. Y fue un amigo que ellos estaban participando de la verde. Ajá. Y me dijo, ese amigo me dijo, ¿quieres? Y el primer día que estaba con ellos, porque estaban mal las amistades ya, porque me la estaba pinteando. Sí. No estaba en la escuela donde debía estar estudiando. Ajá. Me la pinté, estaba juntándome con esos amigos. Y uno me dijo, ¿quieres? Le dije, no, yo no hago eso. Y no insistió. Al siguiente día la pinteamos otra vez, igual estaban participando de la verde, estaban ahí. Y me preguntó otra vez, ¿quieres? Y le dije, no, yo no. La única diferencia es de que el primer día en la tarde llegué con un ser querido y justo me empezó a platicar de cómo él había probado esa droga. La Mary Jane. Como la Mary Jane. Y cómo
cómo trabaja el enemigo. Porque yo dije que no y estaba seguro que no. Pero esta persona yo estimaba. Y me dijo, oh, sí, y me empezó a hablar y contar historias pues, así divertidas. Al siguiente día me la pinté, me ofreció otra vez. Y ese amigo me la así pintó bien bonita. Me dijo, mira, yo te puedo decir que es buena, tu mamá o tu papá te puede decir que es malo, o alguien más te puede decir que es malo, pero no vas a saber hasta que tú lo intentes. Hasta que tú lo Y pruebes. yo pues dije, oh, tiene razón. Ajá. Y fue la primera vez. Y desde ahí no fue todo seguido, fue adicción de unos años, la dejé, pero después fue creciendo en otras formas, en otros vicios y no fue hasta que toqué fondo, hasta que estaba en un hoyo, como estábamos diciendo anteriormente, que no podía salir. Y esto está en un salmo, en Salmos 30, de 1 a 3, que es acción de gracias de haber sido librado de la muerte. Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no desciendese a la sepultura. Y cuando estás en eso, así te sientes muerto en vida, sientes y sentir, y como dices, son las amistades o un vacío espiritual. A veces hay drogas que te hacen sentir una euforia, te hace sentir como vivo. Con el amor y te hace sentir compasión. El Señor me reveló que las drogas son un acceso al mundo espiritual, pero ilegalmente, sin el permiso de Dios. Ese gozo que uno siente, porque cuando consumes eso, te suelta dopamina, te suelta la serotonin, no sé cómo se dice en español, serotonin, y te hace sentir bien. Pero si el cuerpo ya produce eso, significa que Dios puso eso en nosotros para que podamos sentir ese sentir de euforia, pero con Él. No por las drogas, no por los químicos, sino por esa relación que nosotros tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así es. Y es interesante porque lo que cuenta Luis, todo empezó por una pequeña conversación. O sea, desde tus amigos de la high school, tu ser querido, y de igual manera conmigo también en el transcurso de la preparatoria conocí amistades que empezaron a consumir ciertas drogas, el alcohol, y de igual manera, o sea, fue porque es que se siente bien, se siente genial, y eso me llevó a querer probar, me llevó a querer experimentar. Y quiero leerles lo que dice ahí en 1 Corintios 15:33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es que, en mi caso, por ejemplo, yo crecí en un hogar cristiano. Mis papás eran cristianos, iban a la iglesia, pero yo cuando empiezo a juntarme con estas personas, a escuchar lo que ellos decían, a creer que lo que decían ellos era bueno, como en el caso de Luis también que mencionaba ahorita, es cuando yo cedo ante eso, es cuando yo decido ceder ante la drogadicción. Y pues eso en su momento, pues yo me alejé de la iglesia, yo me alejé de Dios, pero era porque no tenía una identidad clara en Cristo, o sea, no estaba bien fundamentado en Cristo, no estaba bien fundamentado en Él, y pues en ese caso me faltaba identidad, ¿sí? Y sí tienes razón, porque unos ya cuando se ceden a esa droga, a ese vicio, hacen eso su identidad. Uh-huh. Como el Bob Marley y los que cantan el reggae, que hacen y hacen eso su identidad. Cuando te vuelves alcohólico, también haces eso tu identidad. Cuando haces otra cosa, eres. Había escuchado una frase que precisamente habla sobre esto, que dice que tu identidad está ligada a lo que está en tu corazón. Y es por eso que en el libro de Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces lo que tú tienes en tu corazón es a lo que va a estar ligado. O sea, tu identidad va a estar ligada a lo que tú tienes en tu corazón. Entonces es por eso que el proverbista aquí aconseja que guardes tu corazón, porque de él viene la vida y esa vida la da Cristo.
Entonces tu identidad está ligada a Cristo. Tu corazón y todo tu ser va a estar reflejando a Cristo en todo el momento. Y luego viene a esa cosa, ese vacío espiritual. Ese vacío espiritual. Llenas ese vacío, porque todos sentimos ese vacío. Todos, no pueden decir que oh, yo no. Vivimos en este mundo, tratamos de llenar ese vacío con cosas materiales, con dinero, con casas, con carros, con vicios, con drogas, con novias, con novios. Tratas de llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque ese vacío es esa relación que nosotros anhelamos tener con el Padre. Y hay ese vacío y lo queremos llenar con cosas. Pero como ahorita en este capítulo estamos hablando de las drogas, hay muchos que lo llenamos con drogas. Lo llenamos. ¿Y qué es lo que pasa? Llega un momento donde... A consumirnos. A consumir, te lleva al hospital o te lleva al panteón. O a cometer incluso actos de delincuencia, o sea, porque llega un punto en el que ya por consumir tanto ya no estudias, ya no trabajas, ya no tienes ingresos, tu familia te corre, tienes problemas familiares y te lleva a cometer actos de violencia para poder consumir nuevamente. Entonces, al final de cuentas, como mencionamos en el principio, creemos que la controlamos, pero llega un punto en que la droga nos controla a nosotros, o sea, ya no podemos manejarla. Y como estamos ahorita, te hace falta identidad, haces la droga tu identidad, y al último te deja otra vez identidad. Sin identidad y con el vacío. Y con el vacío, porque te quedas, porque he visto, y yo le doy gracias a Dios, no sé que estoy, yo no soy como él, yo le doy gracias a Dios por la misericordia de que no llegué a un hospital, de que me aguardó de la muerte, que me guardó de quitarle a alguien más la vida. Porque muchas veces, estás consumiendo alcohol, manejas, chocas y la mayoría de los casos cuando pasa eso, que alguien está en el DUI, chocan y ellos sobreviven y la otra persona es el que muere. Y también vemos aquí, que nosotros estamos aquí radicando en Los Ángeles y vemos aquí muchos que están perdidos, muchos perdidos que su mente ya no están aquí, su mente están perdidas en otro lugar. Como luego dicen, se quedaron en el avión. Se quedaron arriba. Dios puede restaurarlos, garantizado que Dios los puede liberar, Él tiene el poder. Pero digo, antes yo me acuerdo que nomás miraba uno, y ahora se miran en todos lados. En todos lados. Es una epidemia que ha consumido y es por eso, falta de identidad, por un vacío espiritual, por traumas que te ha pasado en la infancia, en tu juventud. El abandono de los papás. Hay muchos motivos por el cual podemos caer en este tipo de situación, pero es porque buscamos en el lugar equivocado. Ajá, es porque buscamos respuestas en los lugares equivocados. O también es por falta de amor y quieres que otra persona, sabes que si hago esto me va a amar también y participas en eso. Y es nomás un círculo vicioso. Que te lleva a la perdición. Y fíjate, es interesante porque escuchaba una vez una historia, no recuerdo si fue un Reels o la leí en alguna plataforma. Sí. Y decía que mucha gente no quiere ir a la iglesia por la forma en que los tratan. Y es que tú mencionabas algo interesante, y es que muchas de las personas que están en la calle buscan ser amadas. Entonces a veces llegan a una iglesia y lo que menos hacen es amarlos. Desde el inicio, o sea, es interesante porque desde la puerta tú te das cuenta, o sea, de la persona que te recibe, cómo te recibe, las personas si te saludan, no te ignoran, cómo te tratan. Cómo te miran. Ajá, exactamente. Entonces, decía que muchas de las veces la gente ya no quiere ir a la iglesia por estas situaciones, pero cuando vas a un bar, ¿cómo te tratan? ¿Qué onda, te invito a una? Exactamente, incluso personas que ni siquiera conoces y tú estás ahí sentado solo y llegan y te dan una cerveza, o te la mandó tal persona, el mesero te atiende con una sonrisa, con amabilidad y sabemos que es un engaño, o sea, al final de cuentas es un engaño porque te va a llevar a la perdición, pero sin embargo ellos hacen eso, cosa que a veces como cristianos nosotros no lo reflejamos. Ajá. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es drogadicción dentro de la iglesia. Y mira, es interesante porque yo fui una de las personas que estuvo batallando con la drogadicción
cuando yo inicié en mis inicios en la iglesia. Lo mencionaba que tengo 7 años siendo cristiano, pero el primer año que yo empecé a ir a la iglesia, era de cada viernes, terminándose el servicio, ya me estaban esperando afuera mis amigos entre comillas, para irnos de antro, para irnos a tomar, para irnos a drogarnos, para ir a hacer muchas cosas. Incluso hubo ocasiones en las que yo salía de traje y me iba con el traje puesto, o sea, ni siquiera iba y me cambiaba, o sea, así me iba directamente. La Biblia nomás la agarraba y la ponía ahí en la puerta del carro y así me iba. Entonces fue un transcurso de un año que estuve así, luchando, que entraba y que salía y aparentemente todos me miraban y decían, no, este joven es un joven que le está echando ganas, está creciendo en el evangelio cristiano, pero, o sea, dentro de mí, ¿no? O sea, no era lo que reflejaba, ¿no? Las apariencias o mi apariencia en ese entonces engañaba a las personas. Y eso me imagino que es que ha de también comerte por dentro como man, porque la gente dice, oye, este sí es un hombre de Dios, este es un varón de Dios, y tú por dentro dices, man, pero ni saben claro, que ando aquí, y te sientes mal, porque en verdad estamos viviendo una vida de hipocresía. Una doble vida. Estamos como decía Apocalipsis, tibios, ¿qué dice la palabra? Los tibios. Los vomitará de su boca. De su boca. ¿Y por qué no confesaste, llegaste con un hermano? En un principio no lo hice, pero era primero, y son los puntos que queremos tocar, es porque sentía que me iban a juzgar, o que me iban a señalar, o que fuera de ayudarme me iban a hundir más. Y yo recuerdo a una muchacha, se llama Miley, ya es pastor el día de hoy, y ella fue la primera persona que yo le confesé. O sea, yo le dije, ¿sabe qué? Estoy batallando con las drogas, estoy así en esta situación. Y ella, es mayor que yo la veo como una hermana mayor. Ella estuvo constantemente ahí conmigo, y Dios lo usaba de una manera maravillosa, que ella sabía cuando cuando me estaba drogando, y me hablaba por teléfono y me decía, ¿dónde estás? Le digo, no, en mi casa. Y luego, no, dime la verdad, dice, dime dónde estás, qué estás haciendo. Y ya yo le decía, no, estoy drogándome. Y ella me hablaba y me decía, vente para acá, para la casa, vamos al parque, vamos a tal lugar. Entonces ella fue la que me fue ayudando y guiando espiritualmente, porque también fue en ese inicio mi mentora, la que me empezó a meter más a la palabra de Dios, a buscar más de Dios, y la que me fue ayudando a salir de ese hoyo en el que estaba. Pero inicialmente no hablaba precisamente por el miedo a ser juzgado, porque había visto situaciones, tal vez no de drogas, pero otras situaciones que pasaban dentro del entorno cristiano, que lo primero que hacían era juzgar y señalar. Y a veces eso es lo que nos impide a poder tener esa confianza con un hermano, una hermana, el pastora, de llegar y decir, mire, estoy batallando con eso, porque tienes miedo que te van a tirar una piedra y que te van a señalar y sí, te van a sacar de la iglesia, y en vez de que te restauren, te empujen para afuera, de que no ocupamos una tal persona así en la iglesia, no. Y ese temor tiene que ser vencido, porque dice la palabra de Dios en Santiago 5:16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración funciona. La oración funciona. Yo cuando viví un tiempo en Texas, y ahí me metí también en droga pesada. Y una vez mi mamá me llamó y me dijo, Luis, ¿estás usando droga? Yo me sorprendí, porque yo no sabía, yo no ponía nada en Facebook, nada, ni hablaba con ella de eso, nada. Y el Espíritu Santo le reveló que estaba usando yo esa droga pesada. Y yo me quedé asombrado. Eso fue antes del COVID. Ya después del COVID que pasó, eso fue también, yo por eso le doy gracias al Señor por eso, porque fue por esa causa que yo me regresé para atrás a Los Ángeles, porque no tenía familia allá. Tenían amigos, pero no tenía así familia, y no me congregaba. Familia de sangre. De sangre, ajá. So me regresé para atrás y duré aquí un año igual con esa droga pesada.
hasta que, hasta que sentía una desesperación, sentía que el espíritu de muerte estaba sobre mí, y fui y le confesé ese pecado a mi mamá. Le dije, mamá, ore por mí porque me siento así, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y Dios la usó, tuvo misericordia a ella, en vez de regañarme, en vez de tirar, ¿por qué? Empezó a orar ahí, a reprender todo espíritu de muerte, reprender toda adicción de las drogas. Y desde ese entonces aquí me restauré con el Señor, empecé a regresar a ir a la iglesia, y es por la oración, por tener la confianza, llegar a alguien, decirle, estoy pasando por esto. Y como la predicación que dijiste ayer de Romanos 15. Romanos 15, 1. 15:1 de los... El fuerte soportará las flaquezas del débil y no se agradará a sí mismo, sino ayudar al débil. débil. Y hay muchos débiles ahorita en la iglesia. ¿Te acuerdas? Tú fuiste a ese retiro de una iglesia, se me olvidó el nombre, pero le preguntó a todos los jóvenes que escribieran su pecado oculto. No, se me hace que no me Creo que fue Lisandro, sí, y el hermano Bodilio. Pero llegamos y la mayoría de los jóvenes estaban consumiendo Mary Jane, y congregándose, y unos estaban en la alabanza, pero eran jóvenes, y la razón que ellos dijeron, porque el predicador no quiso señalar a nadie, sino dijo, levanten la mano el que tiene miedo de decirles a sus pastores o a sus líderes que están pasando por esto. La mayoría de los jóvenes alzaron sus manos. Entonces, ese es ese temor. Y ustedes, los que sí están, si están en esos caminos, si ustedes están cimentados, ayúdenle a los que no están. Y ustedes, los que no están, busquen una persona que les pueda ayudar. Es por eso que es importante tener iglesias que restauren. Y hay que entender, las personas que ya fuimos restauradas, que Dios ya nos sanó, las personas que ya Dios hizo algo con nosotros, es importante entender que algún día fuimos ese enfermo, porque lo podemos ver de esa manera. O sea, fuimos ese enfermo, esa persona que estaba en esa condición, pero ahora que hemos sido restaurados, que gracias a otra persona que nos ayudó, de esos, se lo podríamos llamar de este modo, enfermeros que estuvieron cuidándonos, porque el doctor y el que hizo el milagro final fue Dios. Pero esos enfermeros que Dios estuvo mandando, esas personas que estuvieron con nosotros en ese momento, esa circunstancia, fue lo que nos llevó a nosotros a restaurarnos, a encontrarnos más con Dios. Y quiero leer ahí en Eclesiastés 4, 9, 10, que dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeres, el uno levantará a su compañero, pero hay de él solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y es por eso que decimos que busquen una persona que esté firme espiritualmente, que realmente dé buen testimonio, una persona que saben que los va a llevar por el camino, que los va a llevar por la palabra, que les va a dar guianza. Inclusive me atrevo a decir que igual si una persona que ve este video, este podcast, puede mandar un correo, vamos a poner por ahí el correo, o comentar en el video, y vamos a estar orando por ustedes. Pueden, si quieren que tengamos alguna conversación, podemos hacerlo, podemos ponernos de acuerdo, pero es lo importante de que vayan buscando una persona que reconocer primeramente que hay un problema. Reconocer que sabes que ya no quiero hacer esto. No puedo lo estoy haciendo, y como dice en Primera de Corintios 10, dice está en Romanos, está en Romanos 7:15 en adelante, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo en quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. So dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con esta carne nosotros flaqueamos, caemos. Y dice, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Cristo es el que nos libera de este cuerpo. Y más bien también dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro versículo que dice, porque Dios, en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tener dominio porque tú tienes control de tu mente, tú tienes control de esta carne, pero tienes que estar en el espíritu. Porque si estás en la carne, vas a caer. Vas a caer y vas a pedir oración, vas a pedir liberación, pero si estás en la carne, vas a seguir y no vas a querer hacerlo porque, como dice la palabra, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago y no quiero hacerlo más, Dios. Quiero ser libre de esto, pero también ya cuando llegas con esa persona que te está restaurando, como dijo, que uno se cae, el otro lo levanta, 2 es más que 1, 3 es mejor, 4 se unen en oración, una hermandad, en unidad, donde unos de los otros nos estamos no juzgando, sino sacando del Seol, librando el alma de ese pecado. Ayudándoles a levantarse, a ser restaurados, a encontrar su identidad, principalmente en Cristo, ¿no? Que ellos puedan cimentarse en esa identidad que es Cristo. Y a veces, como jóvenes, a mí me llegó a pasar y yo decía muchas de las veces, es que no tiene caso que vaya a la iglesia porque Dios no me va a perdonar, o Dios no va a tener misericordia de mí, o no sé si han escuchado mucho este comentario que dicen, es que si voy a la iglesia el techo se va a caer por todo el pecado que he hecho en mí, ¿no? O sea, es un comentario que entre jóvenes a veces se dice mucho cuando hacemos la invitación a alguien, pero realmente ahí dice, primera carta de Juan, el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es interesante porque si nosotros venimos delante de Dios, o sea, si venimos delante de Él y confesamos nuestros pecados, Él es justo y misericordioso. En perdonar, pero tiene que ser un arrepentimiento genuino. Exacto. De corazón, de mente, porque si dice, Señor, perdóname, Señor, por este pecado que voy a hacer, y luego te sales y luego lo haces otra vez, no, realmente no te has arrepentido. Y no estamos diciendo que no se va a batallar, va a haber luchas, y aquí es importante que por eso busques una persona madura en la fe, que para cuando vengan esas luchas, te acerques con él y le digas, ¿sabes qué? Mi carne, como decía Luis ahorita, mi carne quiere seguir pecando, mi carne quiere seguir consumiendo drogas, mi carne quiere... Ora por mí, vamos a comer, vamos a un parque. Y también tenemos salir de adelante, como dice, salir, para que no tengas tu mente o estás encerrado, estar ahí solo apartado, ¿no? Te sales para que tu mente esté en la palabra, estés con tu hermano, saliendo, distrayéndote, pero metido en la palabra, metido en lo que es la palabra. Las escrituras, porque oración funciona perfectamente, pero también hay que tener una relación con Dios a través de la palabra. Sí, porque es nuestra, porque es la guía que tenemos hoy en día. O sea, lámpara es a nuestros pies. Y dice en 1 Corintios 10 que es amonestaciones contra la idolatría, porque si tienes drogas y estás usando la droga, es un ídolo que tienes en tu vida, que es necesario desechar, de cortar afuera. Es necesario, y es necesario hacerlo, como digo, arrepentimiento genuino, buscar ayuda espiritual. Pero tenemos las escrituras, vemos toda la escritura del Viejo Testamento, de cómo Israel idolatraron
a otros dioses y se fueron tras otros dioses y se hicieron la ramera con otros dioses y regresaban con Dios y iban con Dios. Esos diferentes, ¿verdad? Diferentes momentos, pero si nosotros estamos pasando por la droga y la droga es un ídolo en nuestras vidas, tenemos ejemplos de todos los antepasados que estaban bajo la nube, que renegaron contra Dios o que seguían haciendo las idolatrías, esta vez la drogadicción. Pero dice en 1 Corintios 10, 13, dice, voy a leer el 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios te va a dar la salida. No puedes decir, oh no, es que caí. No, Dios te va a dar la salida, mas tú tienes que estar en el Espíritu para poder ver esa salida. Tener esa ayuda espiritual, ese hermano o esa hermana en tu vida que te va a estar guiando por el Espíritu Santo de Dios. Así es, y a través de la palabra. A través de la palabra. Ajá. Y es que cuando nosotros llegamos a Cristo, dice la palabra que nueva criatura somos en Él. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener ese encuentro con Dios genuino, que hay un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, todo nos va a llevar a Cristo. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo lo puedo explicar? Sí, a veces les digo, hasta yo creo hoy en día, a veces vamos por la calle, olemos o pasamos por una fiesta y vemos cómo se están pasando ellos. Y esta carne aún quisiera deleitarse en eso, en las drogas, en el alcohol y todo eso. Se acuerda, la carne ya no se olvida de esos tiempos que hemos vivido. Uh-huh. Hay una memoria que está imprimida en esta carne que te hace recordar tentación. O pasa mucho, no sé, con la música, que ponen una canción y te viene a memoria y ahí estás ahí. Y empiezas ahí con el pie y a tararear y en tu mente ya la estás cantando. Sí, pero no es porque tú quieras, sino es por la carne. O sea, como decía Luis, ya está impresa dentro de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. No. Ajá, ya está impregnado ahí. Entonces, la sensación en el caso de las drogas es igual. O sea, las drogas también ya está impregnado ahí, ya pasamos esa etapa y seguimos luchando. Y aún si hay que decir, si tu papá o tu abuelo era drogadicto, está en la sangre. Uh-huh. Eres más susceptible en caer en eso, pero ya cuando aceptas a Jesús, cuando aceptas a Cristo en tu corazón y te arrepientes genuinamente, dice la palabra de Dios en Salmos 34:18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La droga te lleva a un lugar oscuro, un lugar donde te hace tocar fondo, donde quieres salir y es oscuridad, donde es quebrantamiento, que lo haces y no lo quieres hacer y estás ahí nomás dices, Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? Ya no quiero esto. Y Él está ahí, mira tu corazón y te libera. Pero tenemos nosotros también que hacer nuestra parte y seguir peleando esta batalla. Esta batalla es espiritual. El enemigo, Satanás, te quiere matar tu alma, Ha venido como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahorita pues están devorando a mucha gente. Por eso hay que estar firmes, hermanos. Uh-huh. Hay que estar firmes, jóvenes, porque los tiempos son malos y las cosas no se van a poner mejor. Pero si estás con Cristo, se van a facilitar. Sí, va a ser mucho más fácil estar en los caminos del Señor. Y por eso es importante que en las iglesias se hable de esto. Es importante que en las iglesias no sea un tabú de que no se toque el tema de las drogas o la pornografía o algún otro tema. Uh-huh. Que se tiene que hablar en las iglesias. Especialmente no con la más juventud. Porque en muchas iglesias pasa donde dicen, aquí ya no hay pecadores, dice, aquí ya somos santos en el Señor. Y sí, es verdad, somos santos, somos apartados escogidos. Pero este cuerpo de muerte es el que hay muchos que están batallando. Y como dice, vamos para atrás un poquito, dice, hay miedo de ser juzgados.
pero hay que romper esas barreras, hay que derrumbar esos muros para que se pueda hablar, porque hay muchos jóvenes que se están perdiendo. A consecuencia de eso, de que no se habla, que no se habla, ajá. Por miedo, por temor a ser juzgados, porque a veces como iglesias no estamos preparados. Yeah. O sea, no estamos preparados para tocar, como decía Luis, lo tomamos como un tabú y no estamos preparados para tocar el tema, para compartirlo con nuestros jóvenes, con nuestra iglesia en general a veces. Y es necesario tocarlo, es necesario poder hablar de este tema. Y no solo lo principal es buscar la ayuda espiritual, pero yo creo que también hay otras formas de ayudar, como hay centros, hay ciertas, ¿qué se puede decir? Sí, pues centros de rehabilitación, el que también te van ayudando, incluso hay centros de rehabilitación cristianos que te ayudan y conforme te van ayudando, te van metiendo la palabra de Dios. Uno se conoce uno mismo qué tan fuerte está y tienes que ser honesto contigo mismo. Y con Dios. Con Dios y contigo. No puedes, porque si dices, no, sí puedo solo, pero no puedes. No solo en ti, que hay que decir, de no meterte a un centro de rehabilitación o algo así. Si ocupas esa ayuda y está disponible, hazlo. Hazlo porque es una ayuda para ustedes, para los que están en ese lugar ahorita, están en ese lugar oscuro. Pero ahorita el Señor te puede liberar de eso. Estás mirando ahorita, estás tú batallando con esa droga, cualquier droga que sea, el Señor te puede liberar hoy. No es casualidad de que estés aquí, no es casualidad que te hayas quedado hasta este punto del video, ya casi por terminar, pero no es casualidad que el Señor te haya traído hasta aquí, o que te haya aparecido este video, o que te hayas encontrado con estos dos locos. Todos locos que nos nació en el corazón hablar de este tema en este día para que alcanzare si solo un alma. Primeramente Dios, muchas almas, pero si tan solo un alma que está en ese lugar oscuro, que fuera alcanzada y que fuera liberada, yo lo creo en Cristo Jesús que se puede hacer. Así es. Porque en este tiempo estamos filmando ahorita, pero no sé cuándo lo vas a ver tú. Pero Dios te puede liberar. Dios te puede hacer olvidar y te puede hacer una nueva criatura. Pero tienes que creer y obedecer a lo que está escrito en su santa palabra. Y yo creo ya, por último, lo que voy a agregar yo, si tú eres una persona que conoció del Evangelio y te alejaste a consecuencia de las drogas, o porque te juzgaron, te lastimaron, te hirieron, déjame decirte que tú conociste y tuviste ese encuentro con el Padre. Tú sabes que Cristo no es así, tú sabes que Cristo no va a herir tu corazón, que Cristo lo que busca es restaurarlo. Y así como el hijo pródigo en aquel momento que se fue del Padre, agarró su herencia y se fue, así cuando volvió, que el Padre estaba listo a la puerta para recibirlo, así está Cristo en este momento. Si tú fuiste una persona que se alejó, que ya conocía del Evangelio, y que tuviste ese encuentro con Él, déjame decirte que Cristo tiene sus brazos abiertos para que te sientes nuevamente a su mesa y puedas comer con Él y puedas cenar con Él. Dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. El Señor está a la puerta, está dispuesto a que vuelvas, está con los brazos abiertos, te ama de una manera que no puedes entender. Y si tú eres una persona que no conoce del Evangelio y te quedaste en este video y escuchaste este video, déjame decirte que hay un Dios que restaura, un Dios que puede cambiar tu vida, tu condición, la situación en la que estás, y te lo decimos por experiencia propia porque nosotros estuvimos ahí. Y así es, y no te esperes hasta mañana, no te esperes, la próxima semana lo dejo. Ahorita en este momento, déjalo. Entrega tu vida ya en totalidad. Así es. En totalidad al Señor. Señor, perdóname, Señor, por mis pecados. Señor, perdóname, Señor, por tener este ídolo en mi vida, por caer tan profundo en estas drogas que no me han traído nada bien. Dice tu palabra que este cuerpo es el templo de Dios. Y si tengo un ídolo en mi corazón, que es las drogas que está dañando mi cuerpo, que está dañando mi mente, que está dañando mis huesos, mis riñones, mis pulmones, cualquier cosa, mi nariz, mi garganta, ese es templo de Dios que nosotros tenemos que cuidar,
que tenemos que honrar hacia Dios. Y no lo estoy juzgando, sino es la realidad de donde tenemos que, este no es un juego. Esto no es de que, oh sí, es cosa seria. Dice, no temed al que puede matar al cuerpo, sino temed al que puede matar al alma y el cuerpo juntamente y tirarlo al infierno. Nosotros tenemos que reconocer, ok, Señor, te he fallado, he estado haciendo cosas que no sean de tu agrado, estas drogas dañando mi cuerpo, lo dejo por ti, lo dejo en pos de ti. Quiero seguirte a ti, quiero ser obediente a tu palabra, ya no quiero más, Señor. Y yo sé que el Señor te puede liberar sobrenatural, en una forma sobrenatural en este momento. Y si no, va a ser un proceso conforme a la voluntad de Dios, conforme a cómo Él te quiere usar. Te quiere sacar por ese proceso para que aprendas algo, para que tú también puedas enseñar a alguien más, así como nosotros estamos hablando de nuestras experiencias, tratando de ayudar a otra persona, o también de un día a la mañana, también te puede sanar, Señor. Lo más digo es, afírmense, busquen a alguien con confianza, pero más importante, buscar a Dios y mantenerte en esa conexión, esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y un consejo que les puedo dar, si tú ya eres congregante y pues ciertamente yo pasé por esa etapa de que no quería hablar porque me iba a sentir juzgado, o si tú estás batallando por las drogas y quieres empezar a ir a una iglesia, ve, y si caes, sigue yendo, porque quien va a llenar, el que tienes que cambiar, tienes que entender que para que puedas soltar eso, tienes que llenarlo con Cristo. Y entonces muchas veces nos es difícil, pero cuando más te llenas de Cristo, cuando más te llenas de su palabra, cuando más te llenas en la oración, cuando más te llenas de buscar su presencia, más difícil te va a ser el volver a pecar, más difícil te va a ser el volver a drogarte. Entonces cuando tú te llenas de Cristo, eso ya va a ser más difícil de que vuelvas a caer. Te llenas de su amor, te llenas de su paz, de su gozo, te llenas de Él en muchas formas de que ya esas cosas se van a mirar como, ¿para qué andaban eso? Ya no van a ser delitosas ante tus ojos. Ajá. Ya no, vas a querer experimentar más a Dios, tener esa relación que cuando intimidad con Dios, eso, y vas a querer más. Vas a ser adicto a eso, mejor, ¿verdad? Porque vas a querer estar en su presencia todo el tiempo. Entonces, vas a decir, Señor, ¿por qué estaba allá? Pero después te vas a topar con alguien que está donde tú estabas y vas a poder tú levantarle la mano. Vas a poder ser ese enfermero que le ayuda a curar sus heridas. Así es. A través del doctor, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no te alejes de Dios, no, al contrario, si fallas una vez, síguelo buscando. Si vuelves a caer, síguele buscándolo, sigue. Justo se cae 7 veces y 7 veces. Dios lo levanta. Ajá. Entonces sigue, mantente firme en Dios. Ya estamos a punto de terminar. Con eso pues ya terminamos. Nada más decirles que si alguno tiene alguna historia que contar, un testimonio, lo puede hacer de manera anónima. Vamos a dejar un correo al final o en la descripción del video. Vamos a dejar un correo si alguien quiere compartir su testimonio y quiere que hablemos sobre ese tema como consejería a través del canal. Puede ser de manera anónima, pues puede dejarlo por ahí. O si alguien ocupa oración, puede dejarlo en los comentarios. Y nosotros estamos dispuestos a orar por cada una de sus peticiones. Pueden incluso mandar un correo por algún consejo que les podamos dar. No somos expertos. No somos nuestro primer capítulo, vamos aprendiendo pues todo este tiempo que hemos estado en el Evangelio, hemos aprendido bastantes cosas, pero vamos a intentar dar lo mejor de nosotros y siempre guiándolos por medio de las Escrituras, de la palabra de Dios, y tal vez contando alguna experiencia propia que hemos vivido. Y pues esperamos que sea de su agrado y pues ahí gracias por entonarse. Sí, pues ya pasó bastante tiempo y Dios me los bendiga, cuídense. Les amamos en Cristo. Bendiciones. Bendiciones. Peace out.